no lo podía hacer él, estaba siempre recordando, especialmente también con su hermana, que sabía que necesitaba la comunión, la confesión, y siempre estaba pidiendo a alguno de los sacerdotes o a la hermana Angélica probablemente también de irla a visitar. Eso para que ustedes vean que el Señor lo había puesto también en esos servicios de la iglesia, pues por su amor a Dios, porque había hecho de Dios su pastor. Y cuando uno hace pastor a Dios, nada nos falta. Y él no le faltó ese contacto cotidiano con el Señor. Tuvo muchas cosas que probablemente estará contándole al Señor y agradeciéndole, ¿no?, que el Señor le dio. En muchas razones, el tener una hija religiosa, el tener cada uno de sus hijos, el poder haberlo servido como ministro, como catequista, y últimamente también pues era catequista, ¿no?, al lado de doña Magina, ¿no? Los dos sacaban ahí esos jóvenes, y es meritorio porque, lo decíamos con nuestro coordinador, salen buenos esos muchachos, ¿sí? Ellos en su estilo, en su modo, los ayudaban siempre a prepararse muy bien a la confirmación y a la comunión según los casos. Entonces, por eso he querido también hoy que leyéramos ese evangelio donde se nos dice que Jesús es el pan que ha bajado del cielo, y el que come de ese pan no morirá para siempre. Una de las cosas que don José Israel tenía era confesarse cada vez que miraba que había cometido un error. Él aprovechaba la visita del sacerdote que fuera para decirle: necesito confesarme. Yo tuve manera de hacerlo muchas veces, y de una manera muy sencilla puedo decir que era un hombre que realmente se sentía un pecador, se sentía un ser que estaba haciendo las cosas bien, pero que también tenía sus defectos. Y lo que más probablemente lo llenaba a él era poder participar de la Eucaristía. Tantas veces, a pesar de sus males, hacía esfuerzo para no perderse esa Eucaristía, mucho más si estaban aquí cerca tal Eucaristía. Por eso mismo, sepamos, hermanos, y aprendamos también de estos hermanos a estar atentos, como decía ayer la palabra, vigilantes, porque no sabemos ni el día ni la hora. Yo creo que le decía a doña Magina el día que nos vimos aquí en los exámenes, pues le preguntaba que cómo estaba. Yo le dije: prepárate, porque el Señor se lo puede llevar. Prepárate, porque el Señor se lo puede llevar. Y sé que a pesar de este momento difícil de duelo, de dolor, ellos lo están acogiendo con toda esa fe que han vivido siempre como familia, teniendo en cuenta que la muerte solamente es un paso a una vida mejor, es solamente un otro bautismo, otra transformación para poder ver más cerca el rostro de Dios, y que brille para él ese rostro de luz y que le conceda la verdadera paz. Por eso decimos: brille para él la luz perpetua, que descanse en paz. Y yo sé que sí va a descansar en paz, porque supo pasar en este mundo concentrado, atento, vigilante. Una vez también hablábamos de la formación de los ministros, y él se la pasaba repasando sus apuntes, sus cartillas, ¿no? Y me mostraba, como diciéndome: padre, trate de formar bien sus ministros,
¿no? Porque él era un maestro, él sabía, con mucho respeto, le iba diciendo también a uno lo que le tenía que decir, ¿no? Diciendo, Padre, esto, un día hablamos, ¿no? Creo que fue para después de una Semana Santa. Estaba triste, porque él se había vuelto también un pastor, a pesar de que ya no podía hacer mucho, porque hizo mucho en esta vereda, sobre todo en la formación, en el ejemplo, y decía una Semana Santa, pero estaba triste. ¿Por qué? Porque había mucha gente en el vicio, ¿no? Y eran sus jóvenes, que de pronto algunos de esos habían pasado por sus manos. Y él decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Como diciéndole a uno, haga algo, ¿no? Porque yo ya no puedo hacer mucho. Entonces yo le decía, tenemos que orar porque no es fácil, ¿no? Hacerle entender a la gente la importancia de lo que Dios nos manda para vivir bien en esta vida y podernos ganar la vida eterna. Hoy, en manera especial, esta palabra nos juzga, ¿no? Porque dice, el que no come de este pan y no bebe de este vino, no puede entrar en la vida eterna. El que no acepta la salvación de Jesús, que se hace alimento para nosotros, pues no podrá realmente adquirirla. Por eso todo ese camino que nos falta, pues yo creo que hoy despedimos una persona que nos dio ejemplo, no solamente a sus hijos, a su esposa y familiares, sino a todos, de cómo vivir una vida, ¿no? Dejando que el Señor sea nuestro pastor, dejando que el Señor domine nuestra vida, gobierne nuestra vida, y que podamos un día decir, como San Pablo, si vivimos, vivimos para Cristo, si morimos, morimos para Cristo, y si resucitamos, resucitamos para Cristo. Vamos a seguir esta Eucaristía colocándolo a Él para que brille el rostro de Dios en Él, pero también oremos por esta familia, porque no es fácil, y les digo aquí de una vez, porque es que hoy estamos en un mundo muy frágil emocionalmente, y yo les diría, ¿por qué? Porque muchas veces no mostramos lo que somos por miedo. Entonces no tengan miedo a llorar, no tengan miedo a vivir este dolor, ¿no? Es el tiempo justo para hacerlo. ¿Y por qué? Porque se nos ha ido una persona a la que queremos y la que sabemos que nos quiere, ¿no? Yo no soy de la familia, bueno, soy su párroco, pero él siempre supo demostrar cuánto me quería, ¿no? Por su respeto, su manera de hablar con uno muy respetuosamente, su manera también hasta de corregirlo, porque lo hacía. Entonces, pidámosle al Señor por él, pero pidámosle también por estos hermanos, porque ahorita el duelo hay que hacerlo. Muchas veces nosotros para consolar decimos, no llore, no, llore ahora, llore porque es el momento de llorar. ¿Va bien? Ayer acabamos también de enterrar a otra hermana en el pueblo, hoy es acá, y yo les decía lo mismo, porque la tentación nuestra de hoy es decir que soy fuerte, que soy valiente, y uno ante la muerte de un ser querido lo que tiene que es conmoverse. Y muchas veces necesitamos esa experiencia para realmente sentir que somos humanos, ¿no? Hoy estamos enmascarando cada vez más el sufrimiento y hasta en los velorios o en los entierros queremos decirle a los demás, yo soy fuerte, yo no lloro, ¿no? Y el consuelo muchas veces, yo por eso casi no doy el sentido pésame, porque yo digo, eso es muy grande para decirlo, ¿no? Decirle, yo me pesa que usted esté sufriendo, ¿no? O yo comparto tu dolor. Solo Dios es el que ha compartido nuestra humanidad
en todos los aspectos. Y por eso él también lloró delante de su amigo Lázaro. Y él lloró, lo vimos en este fin de año, lloró delante de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Porque no lo habían reconocido y que se estaban perdiendo la oportunidad de reconocerlo y de amarlo a él. Pero él sabía que lo iban a rechazar. Por eso también, si Dios lloró, y yo en mis herejías que a veces digo, ¿no? Yo, por ejemplo, digo que Dios sufre por nosotros. Ustedes dirán, Dios no sufre. Sí, yo sé que Dios no sufre porque Dios no puede sufrir. Pero Dios sufre. Porque Él lo único que tiene es paciencia, esperando que nosotros realmente nos convirtamos y podamos reconocerlo como Dios y podamos vivir reconociéndolo como es. Por eso vamos a seguir esta celebración dándole gracias a Dios por la vida, por la entrega, por el servicio que nuestro hermano le ha prestado no solamente a esta comunidad, no solamente a su familia, sino también a la iglesia, a esta parroquia, a la iglesia universal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pongámonos de pie. Hermanos y hermanas, oremos a Dios nuestro Padre, quien resucitó a Jesús, nuestro Señor, e invoquémosle con fe por la salvación de los vivos y de los muertos, diciendo: Padre, escucha nuestra súplica. Padre, escucha nuestras súplicas. Para que la Iglesia, a través de la predicación, anuncie sin desfallecer el mensaje del consuelo y la esperanza. Padre, escucha nuestra súplica. Para que el Señor Dios libre al orbe entero de las guerras y violencias. Padre, escucha nuestra súplica. Para que aquellos hermanos que sufren espiritual o corporalmente nunca se sientan abandonados de Dios. Padre, escucha nuestra súplica. Para que Dios se digne librar a su siervo José Israel del reino de las tinieblas y del lugar de las penas. Padre, escucha nuestra súplica. Para que Dios se digne misericordiosamente olvidar todos los pecados y admitir a nuestro hermano José Israel en el reino de la luz y de la paz. Padre, escucha nuestra súplica. Para que lo corone de felicidad y lo admita en la asamblea de los santos y elegidos. Padre, escucha nuestra súplica. Para que el Señor reciba a nuestros parientes y bienhechores difuntos en la claridad de su gloria. Padre, escucha nuestra súplica. Para que todos los que celebramos esta Eucaristía recibamos el consuelo de la fe y vivamos preparados para el encuentro definitivo con el Señor. Padre, escucha nuestra súplica. Dios y Creador de los hombres, concede a tus siervos cuanto te han pedido con fe y esperanza, por mediación de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para
manos, confío mi ser. Hay que morir para vivir, para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe este servicio para la alabanza y gloria de su nombre, para el proyecto de su santa iglesia. Ten misericordia de tu siervo José Israel, por quien te ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que en virtud de estos misterios de reconciliación merezca resucitar a la vida verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por Él los ángeles te cantan con júbilo eterno. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la salvación y la paz al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico, Monseñor Miguel Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu Hijo José Israel, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria y la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tengamos en cuenta que este banquete es anticipación del gran banquete que vamos a celebrar en la eternidad y que ya nuestros hermanos y nuestros hermanos difuntos participan. Por eso unámonos a ellos en esta oración del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu del Cristo